La predicación expositiva, conforme vas avanzando, em, trae algo, trae pasar por temas que realmente hace bien al cuerpo de Cristo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, el Señor de manera soberana, aquel que custodia a sí mismo su palabra para dar a su iglesia, Él lo está permitiendo esta mañana lo que vamos a ver. Porque recuerda que estamos parados en el libro de los Hechos y nos hemos quedado observando cómo un hombre, después de ser rescatado, ahora el Señor le da el privilegio para que pueda ser su testigo, un predicador, y un predicador llamado a proclamar el mensaje a los gentiles, y él es Pablo. Hasta este momento la escritura mismo lo llama como Saulo, pero Saulo o Pablo es el mismo personaje que va a comenzar a hacer esta tarea de evangelizar. ¿Y qué propósito tiene todas las historias que estamos viendo en el libro de los Hechos? Tiene un solo propósito. Es que podamos ver cómo el evangelio se ha extendido desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y fíjate lo que dice el versículo 31 del capítulo 9. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. No dice hasta lo último de la tierra todavía, pero te dice lo que en 1:8 dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo menos en la dinámica ya estamos viendo como en Jerusalén, Judea, Samaria, ya ha llegado el evangelio. Y ahora se va a introducir desde el capítulo 10, desde el capítulo 10 y un poco más adelante, a observar cómo el evangelio llega a un gentil y luego cómo Pablo empieza a hacer los viajes misioneros al mundo gentil. Todavía no llegamos hasta ese momento. Pero el narrador, que es Lucas, conforme estamos viendo, hace una pausa de manera abrupta, diría yo, porque nos contó hasta Pablo, pero ahora nos introduce la historia de Pedro. Fíjate lo que dice el versículo 32 hasta el 35. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Después de esta pequeña historia, te sigue otra historia donde Pedro sigue también haciendo el evangelismo y va a resucitar a una mujer que se llama Talita. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, más adelante. Pero te decía, lo que está pasando acá, el narrador nos contó hasta Pablo y ahora nos introduce a Pedro. Quiero que tengas algo en mente. El libro de los Hechos no es para contarnos las biografías ni de Pedro ni de Pablo, sino el libro de los Hechos está allí para que podamos ver cómo Cristo sigue haciendo su obra a través de la iglesia, usando a personas sencillas y comunes. Y obviamente el primero que fue el proclamador fue Pedro con Juan, y luego fueron Pablo y los demás. Pero la concentración no debe estar en ellos. Aunque podemos escuchar predicaciones para ver el ejemplo de Pablo hacia las misiones, no está mal, pero el flujo de la idea de Lucas, es llevarnos a ver cómo el evangelio ha empezado con hombres siendo fieles a la tarea y cómo se va a extender al mundo de aquel tiempo. Va a llevarse el evangelio hasta lo último de la tierra, como Pablo lo va a decir en el libro de los Romanos. Lo he llenado, dice, con el evangelio todo el mundo, lo dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo esa dinámica de cómo Lucas nos está llevando el evangelio. Ahora, cuando tú observas a Pedro, vamos a ver ahí, veremos esa vida de Pedro, cómo va a predicar
allí lo que va a hacer y los resultados que va a darse. Pero, ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Qué importancia tiene esta pequeña historia acá? Lucas lo pudo obviar, ¿no? Y está en cortas palabras, si te das cuenta son 4 versículos nada más. Y en 4 versículos, ¿qué podemos encontrar? Diría uno. Bueno, la escritura nunca está en vano allá, ahí. Nunca está en vano. Lo que es nuestra mente, nuestro corazón nos puede engañar y decir, no aprecio nada de acá. No, al contrario, hay tanto que observar, detalles que ver que son muy importantes. Pero ¿por qué es importante todo lo que hablamos? Porque se trata de esto. Se trata de discípulos fieles, como Pedro y Juan, que empezaron la tarea, y luego Pablo y Bernabé, y los que se sumaron, para que el evangelio llegue a ti y a mí. Podríamos decirlo de este modo. Nosotros somos el resultado de discípulos fieles en la tarea. Si estoy acá parado delante de ti, es porque hubo un hombre fiel para predicarme el evangelio. Si tú estás sentado allí, es porque hubo una persona fiel en hablarte de Cristo. Por eso estás allí. Por eso la iglesia está hasta ahora. Porque hay discípulos fieles en la tarea. Entonces, en el flujo de la historia, obviamente, la hostilidad siguió creciendo. Pero luego hay un momento de paz y el narrador nos trae ahora la historia de Pedro. ¿Para qué? ¿Qué debemos ver en la historia de Pedro? Bueno, vamos a ver varios detalles. Y hay algunas preguntas que quiero hoy que podamos responder. Es, ¿qué características tiene un discípulo fiel en la tarea que hace? Otra pregunta sería, ¿qué encontrará este discípulo en la tarea? Otra pregunta es, ¿qué debe buscar en la tarea al hacer discípulos? ¿Qué debe buscar el discípulo fiel en la tarea de hacer discípulos? Y otra pregunta es, ¿qué resultado verá Dios? ¿Qué resultado verá si Dios le permite, qué resultado se verá para la gloria de Dios en esa tarea? Esa será la última pregunta. Y hay algo que quiero que tengamos en mente antes de ver todo. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Bueno, aunque el Evangelio de Lucas está muy detrás de la historia de los libros de los Hechos, parece que nosotros lo podamos ver así en nuestra mente. Lucas está muy detrás del libro, este pequeño libro. Pero no, la historia es continua, ¿no? La historia, Jesús le dice eso antes de también ascender a los cielos. Y justamente Marcos nos narra esto, que le dijo a los que creen en mi nombre, vayan a ser discípulos. Y ustedes al creer, esto va a seguir a ustedes. Estas señales van a ser ustedes. Los discípulos entonces, al ser fieles, proclamadores de la verdad, ellos van a poder hacer estas cosas, van a poder ver todas estas evidencias que están haciendo esta tarea. Entonces eso tenemos que tener en mente al momento de ver esta historia. Bueno, ya hemos leído el pasaje que vamos a estudiar y vamos a ver entonces en primer lugar, la fidelidad del discípulo se ve en el compromiso que tiene hacia sus hermanos. La fidelidad del discípulo se ve en el compromiso que tiene hacia sus hermanos. Y solo el versículo 32. Fíjate lo que dice el 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Bueno, este solo versículo te da mucho para pensar en Pedro. Puedes sacar bastantes ideas de acá pensando, ¿por qué Pedro actúa así? Por lo menos, como te decía, Pedro, Lucas nos pone la historia de Pedro ahora para considerar cómo él cómo maneja su vida. Bueno, cuando uno lee una historia, está siguiendo la historia, el flujo de la idea del autor, está siguiendo, pareciera que cuando viene otro evento, pareciera que sucede después de lo que nos contó. Bueno, de cierta manera, si fuese la misma historia de un solo personaje, obviamente las historias que vienen detrás de algo que se contó es la continuación.
Pero cuando el narrador te pone otra historia, después que te contó una historia, tienes que pensar, esta historia que nos cuenta, ¿es consecutiva, o sea, seguida después de esto? ¿O es una historia que nos quiere hacer ver el narrador para ver cómo Pedro, cómo sobre el autor, sobre el personaje que vamos a ver, se está manejando, cómo se maneja, cómo vive él? O sea, lo que quiero decirte es así. Si nuestro foco de atención ha estado en Pablo, y si ha sido Pablo aquel hombre que ya se fue a Tarso, llegó a Tarso, ¿qué está pasando con los demás apóstoles? ¿Qué está pasando con Pedro, con Juan y con los demás? ¿Se quedaron estáticos? ¿Se quedaron sin hacer nada? ¿Se quedaron como, no sé, como estériles? No es así. Mientras Dios está haciendo su obra al salvar a Pablo y todo lo que hemos observado, Dios sigue usando a Pedro y Juan y los demás. El narrador no nos cuenta la historia de los demás apóstoles, porque tienes que pensar que no es la finalidad contarnos las historias de los apóstoles, sino contarnos lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los creyentes y cómo el Evangelio se está extendiendo. Ese es el propósito. Entonces, al traernos la historia de Pedro, debemos considerar que Pedro se manejaba así. Es más, la propia Escritura lo presenta así. La palabra ahí que dice, aconteció que, esta pequeña palabra aconteció es un verbo que está en voz media y que está en modo indicativo. Y algunas veces uso algunas de estas palabritas para traer algunas definiciones y podamos meternos un poquito más a observar. Lo que quiere decir esta palabrita es que en la narración, Pedro procede de esta manera. Ahí cuando dice aconteció que, la idea es que así es, así permanece o así funciona. Es cuando ves a Pedro, no es que se quedó estático y nos está contando la historia de Pablo y ahora recién ve a Pedro y ahora recién Pedro comienza a activarse. No es así. Véalo de este modo. La obra de Dios en el mundo no ha parado, ¿no? Nosotros somos la Iglesia Bíblica Misionera aquí en La Molina, pero en otros lugares Dios sigue haciendo su obra. ¿Sí? ¿Sigue haciendo su obra o no? Este preciso momento están reunidos en muchas iglesias en el Perú. ¿O no es así? Sí. Están reunidos en muchos países creyentes escuchando la palabra de Dios. ¿O no es así? Sí. Dios no ha parado. Entonces, este aconteció que es como así funciona, así vive, así actúa, así es. Así es Pedro. Aconteció que así permanece, podríamos pensar. Entonces, aquí ves de una forma cómo el apóstol se conduce. O sea, no lo empezó recién en esa ciudad, sino su compromiso, el compromiso que él tenía era de mucho más antes. ¿Recuerdas que un momento cuando Pedro regresó después de la resurrección? Imagínate esto, después de la resurrección. Después de haberlo visto a Jesús en medio de ellos, cuando dijo, pasa a vosotros. Y le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano en mi costado y mira y toma mi mano, mira mi mano. Después de eso, ¿sabes qué hizo Pedro? Regresó a pescar. Y se fue a pescar con los discípulos. Y otra vez Jesús tuvo que buscarlo en la orilla del mar de Galilea. Le dijo, y él preparó un asado, ¿no?, de pescado. Y cuando fueron, vieron a Jesús y estaban sorprendidos. Y ahí es donde Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces que le preguntaba, le decía, bueno, Pedro, y Pedro decía, Señor, tú sabes que te amo. El Señor hablaba de un amor ágape, pero siempre Pedro le respondía con el amor filial. Señor, tú sabes que te amo. Otra vez el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro le respondía con el amor filial. Señor, tú sabes que te amo. O sea, nosotros lo tenemos que interpretar así, pero ellos están entendiendo. Jesús lo está entendiendo, que le está respondiendo con otro amor, con otro tipo de amor que Jesús le está comunicando. Nosotros tendríamos que estudiar las palabras para entenderlo. Y la última vez que le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Y ahora usa la palabra filial que él está usando. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, le está diciendo, aún con ese amor filial, comprométete, sírveme y apacienta mis ovejas. Entrégate al servicio. Desde aquel momento Pedro no va a parar.
No va a parar para ahora entregarse a la obra de Dios por amor a su Señor. Es más, cuando viene el Espíritu Santo, ahora va a empezar a hacer la tarea. Va a empezar a hacer la tarea de predicar el Evangelio y estar con los creyentes. Entonces Pedro funciona así. Todo creyente debe funcionar de esta manera. ¿Cómo? Fíjate lo que dice el pasaje. Aconteció que Pedro, ¿qué hace? Visitando a todos. ¿Sabe lo que hace Pedro? Se mueve, se moviliza. Esta otra palabra que dice visitando, aunque es un participio, también es un verbo, se podría traducir de esta manera: atravesar o avanzar hacia. Cuando dice visitando a todos, es esta idea, que Pedro se estiró, Pedro se esforzó, Pedro buscó la manera, Pedro hizo lo posible para ir a sus hermanos. Una y otra vez, en las predicaciones, las veces que hemos pasado por la historia, por el libro de los Hechos, hay esta común idea, la iglesia local y la responsabilidad que tenemos frente a los hermanos. Porque se ve en el libro de los Hechos ya la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Y les dije varias veces, Dios no está levantando ninguna institución humana, sino solo una institución que Él está edificando, su institución. Y es la iglesia. Y la iglesia universal se ve a través de la iglesia local. Y no está levantando ningún organismo, ningún lugar más. Los hombres crean eso, pero Dios no lo está levantando eso. Lo único que levanta a Dios es su iglesia. ¿Y qué debe hacer el creyente frente a su iglesia? Lo que hace Pedro. ¿Sabe lo que hace Pedro? Visita a sus hermanos, a todos. Se mueve, se maneja, va, se estira, procura, busca la manera. ¿Dónde estaba Pedro? Bueno, si posiblemente estaba en Jerusalén, no se nos dice antes de ir a Lida, ¿dónde estaba? Posiblemente en otros lugares, o desde Jerusalén se estiró a ir hasta Lida. Esto te sugiere varias cosas, ¿no? Te sugiere que Él se mueve. Entonces, ahora, claro, uno podría pensar, Pedro es el líder, Pedro es el apóstol, por eso debe hacer esto. Es verdad. Todos aquellos que queremos servir en cualquier área de la iglesia, todo aquel que quiere ser un día un pastor, debe tener esto en su mente. Si yo voy a ser un pastor, debo entregarme por la cual Cristo se entregó, por su iglesia. Y estar dispuesto a movilizarme, a gastar lo mío, si son recursos, tiempo, lo que sea, e ir a buscarlos a la iglesia. No está estático, no espera detrás de un escritorio. Esta idea del profesionalismo se ha creado recién en este siglo, con ideas que la gente necesita venir detrás de un escritorio para que todavía se afirme ideas y se concluyan en filosofías, buenos consejos obviamente, pero la dinámica en la escritura, tú ves al cuerpo movilizándose los unos a los otros. Y acá ves a Pedro moviéndose. Pedro no está parado, y en ningún lugar vas a verlo tampoco, ni a Pablo, ni a Timoteo. Timoteo está en la iglesia y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, haz callar, Timoteo, haz esto. Y le ve la dinámica en el cuerpo, sé ejemplo de los creyentes, y le dice, en el cuerpo es lo más valioso, la iglesia. Y ahora, dice, bueno, te decía, no solo debemos pensar en el liderazgo. ¿Y por qué no solo en el liderazgo? Obviamente te decía que debe ser el modelo de todo hombre que quiere servir. Pero también tenemos que pensar que así el cuerpo funciona. Es un ejemplo que debemos seguir. Bueno, y también lo podemos ver esto, que debemos funcionar de esta manera. Por ejemplo, en Efesios 4, 15 al 16. Fíjate, por favor, ese pasaje. Efesios 4, 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí
y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Acá está un destello muy grande para ver cómo la iglesia funciona. Bueno, te decía de Pedro, no quites tu mirada de Pedro. Pedro funciona así. Pedro le mueve, le empuja algo, ¿no? El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Y Pedro tiene que moverse. Pedro no tiene que estar en el lugar de confort. Pedro tiene que salir de su confort y buscar. Estar con el más abatido, estar con el que más está alegre. Pedro tiene que estar ahí con ellos. Y Pedro se moviliza. Entonces, ahora Pablo piensa de esta manera. Pablo dice, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Sabe lo que piensa Pablo del cuerpo? Dice así, el cuerpo debe ver la cabeza y debe crecer como es la cabeza, como es Cristo, hasta Cristo. Ser como Cristo sería la idea. El cuerpo debe ser como la cabeza, llegar a ser como Cristo, crecer. Esto, en un sentido, tenemos que estirarnos todos y en esta tierra vamos a seguir perfeccionándonos, vamos a cada vez más, la imagen de Cristo nos vamos a parecer más a Él y un día seremos, dice, tal como Él es, en un sentido sin pecado, ya no vamos a tener el pecado, pero no en el sentido de la deidad, Él es Dios, Cristo es Dios y nunca vamos a ser como Dios, pero sí, ya no va a estar el pecado en nosotros. Pero Pablo cuando dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo. Entonces la idea es crezcan. Pero ¿sabes qué dice ahí mismo? En todo. Crezcamos en todo. A veces observas a creyentes que solo crecen en una área en su vida. Puede ser muy hábil en el servicio. Y ha crecido y ha desarrollado sus manos. Imagínate unas manos muy grandes. No sé si vieron una imagen así, un hombre con unas manos gigantes. Otros han desarrollado mucho conocimiento. ¿Han visto también esa caricatura? Un hombrecito con una cabeza gigante. Otros han desarrollado solamente los pies. Les gusta solamente hablar con personas y evangelizar, que no está mal, pero los pies bien grandes. Pero acá la palabra todo es todas las áreas, en todos los aspectos. No en una sola área. En todo lo que es, dicen, todo. De todas maneras, de todas las formas. Esta es esta palabra. La extensión de cada parte. Entonces, el creyente tiene que crecer en todo. ¿Y sabes dónde está la forma? Fíjate lo que dice. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Dice ese cuerpo unido que se ayudan mutuamente. De quien todo el cuerpo bien conservado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada, según la, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Es esta idea, ¿no? Ayudar mutuamente, todo el cuerpo. Bueno, si piensas en la iglesia de Paracas, que está allá, les hablamos muchas veces de esta iglesia ahí en Paracas, donde el pastor Giancarlos está. ¿Cuán efectivo podríamos ser nosotros desde acá? ¿Podemos serlo? Pero ¿podríamos ser efectivos desde acá? Lo que podemos hacer es orar. Y podemos levantar una ofrenda y sostener por una necesidad. ¿Pero qué más podemos hacer? ¿Podemos exhortarlos? ¿Qué tendríamos que hacer para exhortar? Tendríamos que ir y estar con ellos. Lo que quiero decir es esto, ¿no? ¿Cómo pretendemos crecer en todas las áreas cuando no estoy con el cuerpo? ¿Cómo puedo exhortar a mi hermano si no estoy al lado? Ahora, Pedro no está esperando que vengan. Pedro está yendo. Esta dinámica sucede de los dos lados. Personas viniendo
pero personas yendo. Piensa de esta manera. Es lindo saber que personas vienen y a veces como pastor veo la dinámica de hermanos que vienen y preguntan o me mandan un mensaje, me dicen, necesito un consejo, pastor. Ahora mismo lo necesito. Y me gusta esa dinámica, ¿no? Entonces vamos con mi esposa, nos juntamos, charlamos y podemos aconsejar. Y cuando hablo con otros pastores, nos contamos esto. Y la pregunta que sale entre los pastores es, ¿y nosotros? ¿A quién buscamos? Tú, pastor, ¿a quién buscas? Porque si el cuerpo se necesita mutuamente, solo hay una cabeza, que es Cristo, el pastor no es cabeza. ¿El pastor qué es? Una parte del cuerpo. Entonces, ¿el pastor qué necesita? Al cuerpo. ¿Y a quién buscas? ¿A quién buscamos? Entonces creemos que nosotros nos podemos manejar solos y no necesitamos del cuerpo. Necesitamos del cuerpo. Aquel que viene a uno a buscarlo, yo también necesito buscar a otros. Por eso está la reunión de varones. Y ayer la reunión de varones fue lindo, porque después de hablar asuntos bastante, diríamos, profundos en cuanto a la santificación y pecados, separémonos de a dos y podemos hablar un poquito más personal. Y yo necesito de mi hermano necesita oírme. Por eso está en la reunión de señoritas, por eso está en la reunión de jóvenes, por eso está en la reunión de mujeres, para que el cuerpo esté juntos. Pero las reuniones terminan o no terminan. ¿Sí? ¿Cuánto dura una reunión? 1 hora y media, exagerando. Y tenemos que irnos, chao hermano, nos vemos. Y nos vamos, ¿no? Los que más sufren son nuestros hijos, que les gusta que los hermanos vengan a casa y cuando vamos a casa, papá, ya no tenemos que ir. Ellos disfrutan la comunión entre sus pares. Y nosotros tenemos que tener responsabilidad, obviamente nos vamos. Pero va a haber un día, por lo menos 1 día y medio, donde vamos a estar juntos. ¿Cuándo va a ser? En el campamento. Donde todo el cuerpo unido entre sí se ayudan mutuamente. Porque ahí vas a ver, si alguien me patea y me enojo, alguien va a venir después. Pastor, quiero decirle algo. Se enojó cuando le patearon. Creo que no fue la manera de reaccionar, ¿no? Sí, tienes razón, perdón. Y voy a pedir perdón a todos los demás. El cuerpo me está ayudando a ver mi pecado. Ninguno es especialista. Todos bebemos de la misma gracia y necesitamos de todos. Yo no soy especialista, hermanos. Yo soy nada más un hombre que lee la escritura y que necesito del cuerpo de ustedes para crecer. Pedro va a buscar, a estar con sus hermanos. Esto es todo lo que está pasando. Ahora, no solo Pedro, sino todos los apóstoles entendieron esta dinámica. Van a ellos. Ahora, ¿para qué va Pedro? Acá no nos dice para qué va Pedro. Sí, es más, estos pasajes que hemos leído, que estamos estudiando, no ves a Pedro predicar. Solo ves lo que dice para que haya un milagro, que lo vamos a ver. O sea, ves acciones de Pedro. Pero Pedro no dejó de hacer lo que hace. ¿Sabe qué Pedro dijo cuando iban a elegir o cuando hubo la murmuración entre los griegos? Él dijo así, no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios. Y dijo también esto, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, cuando Pedro va a los hermanos, ¿va a comer? No, va al ministerio de la palabra. Seguramente va a comer, o sea, de pasadita hay comida, pero el punto principal no es la comida. Recuerdo a Eduardo Buldain, ustedes lo conocen, Eduardo Buldain, cuando estábamos en Argentina, él dijo, voy a visitarlos. Dijo así, me dijo un momento así, dije, le dije a Chayo, Chayo va a venir a visitarnos. Y de ahí nos encontramos, pastor, queremos que venga a visitarnos. No, pero quedamos en que va a venir a visitarnos, sí, sí. Y le dije, vamos a preparar un rico lomo saltado. No sé si les probó lomo saltado. Y él me dice, no voy a comer, voy a visitarte. Las cosas claras, ¿no?
Vino igual y tratamos de hacerlo rápido y cuando nos vio que estamos haciendo, dijo, déjenlo, vine a hablar con ustedes. Y ya estaba casi todo terminado, terminamos de hablar, por favor, queremos compartir esto. Sí, puede estar eso. Y comió y disfrutamos ese tiempo. Pero lo más importante, quiero estar con ustedes. Pablo, Pedro, los demás se movían, no esperaban a que vengan. No hay ningún profesional. Tenemos que ir. Nos necesitamos unos a otros, hermanos. Los necesito. Y sé que ustedes también necesitan, se necesitan unos a los otros. Bueno, hay muchos pasajes que podemos ver esto. Por ejemplo, en Pablo, ¿sabe lo que dijo en Hechos 20? Dijo, y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo se movió ¿por dónde? Por las casas. ¿Y sabes qué dice Santiago? La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sabe lo que dice Santiago? Santiago es el que dice, ¿no? Esto es el importante de Santiago. En todo el libro se va a ver. Tú dices tener fe. Bueno, muéstrame tu fe a través de tus obras. O sea, lo que Santiago está diciendo, la fe se evidencia realmente a través de lo que haces. Y sabes, tú dices tener una religión. ¿Es una religión lo que tú declaras? Bueno, eso se debe ver evidente a través de visitar a los huérfanos y a las viudas. Lo que dice Santiago es tener compasión por los necesitados. Una persona no está quieta, se mueve, ve, visita. De eso se observa el amor que uno tiene a los demás. Pablo lo dijo de esta manera: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo puedo yo gozarme de mi hermano que, no sé, que su hijo ingresó a la universidad? ¿Cómo me gozo? Muchas veces, llamando uno puede decir, bueno, quiero abrazar a mi hermano. ¿A dónde tengo que ir? A su casa. ¡Hey! Ingresaste a la universidad, te quiero dar un abrazo. Cuando un familiar de mi hermano, un familiar directo, muere, ¿cómo manifiesto el amor? Bueno, oramos, amén. Pero necesito un abrazo, ¿o no? Llorad. Pablo dice, lloren con él. No a través del WhatsApp, perdón que lo diga. A través del WhatsApp yo no puedo llorar con mi hermano. Y a través del WhatsApp no puedo reír con mi hermano. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Ir. Y estar al lado y llorar con él. Ir y estar al lado y reírme con él. Este es un mandato. Pedro se movilizaba, se movía. El cuerpo para él era importante. Los hermanos para él era valioso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ama a su iglesia y él debe amar a su iglesia, a lo que Cristo ama, la iglesia. Y no solo no termina ahí, fíjense lo que dice, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lo que te da la idea es que no solo en Lida, sino Pedro estuvo moviéndose por otros lugares. Vino visitando a los hermanos, o sea, no en Lida, en otros lugares, y también en Lida, dice. O sea, acá hay un gran ejemplo de un hombre que está comprometido de manera fiel en la tarea, se preocupa por sus hermanos, va a extenderse, se estira, hace lo posible para estar con ellos. Y esta idea vino también, es eso, está con sus hermanos. Y termino pensando en esto. El amor a nuestros hermanos se evidencia en el compañerismo que debemos tener con todos ellos. El compañerismo que debemos tener todos ellos. Nuestra iglesia está compuesta por distintos hermanos que viven en distintos lugares. Pero hay algo que vamos a defender en la iglesia, que se va a derribar los muros que a veces la sociedad quiere construir por los sectores. La iglesia es la iglesia de Cristo.
Y esa distinción no debe haber. Todos debemos juntarnos. Pedro, ¿sabes qué dijo? Dijo así. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, fíjate, para el amor fraternal no fingido. ¿Sabe lo que dice Pedro? Dice, hay una sola manera que hemos sido salvados y es por la obediencia a la Escritura. Y hemos sido salvados para mostrarnos amor genuino, no un amor fingido. ¿Sabes cómo es un amor fingido? Solo de boca y de palabra, porque primera de Juan, o Juan lo dice eso, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Movernos muestra ese amor a nuestros hermanos. Entonces, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Qué oportunidades estás generando para estar con el cuerpo de Cristo? ¿Qué oportunidades estás generando para estar con el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera práctica estás sirviendo al cuerpo? ¿Las decisiones que tomas evidencia la fe que dices tener? Y otra pregunta, ¿estás andando de manera unida al cuerpo? Recuerda que el Romanos 15:5, 6, que también lo mencioné, unánimes, unidos a una sola voz, unidos a una sola voz, unánimes, el cuerpo unido, un solo sentir. ¿Andas en unidad con el cuerpo? Bueno, hay mucho por qué pensar, ¿no? En segundo lugar, la fidelidad del discípulo se ve en el compromiso que tiene hacia sus hermanos, es el primer punto. En segundo lugar, la fidelidad en la tarea, el discípulo encontrará grandes necesidades. La fidelidad en la tarea, el discípulo encontrará grandes necesidades. Fíjate el versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Quiero que pienses esto. Pedro, ¿a qué fue a Lida? A buscar a los hermanos. Mientras esto está pasando, él encontró a un hombre que hacía 8 años estaba enfermo. Algunos sugieren que este era uno de los santos que Pedro se describe un poco antes, cuando dice, fue a los santos de Lida. Pero cuando tú observas la otra historia de Talita, cuando se menciona Talita, dice Talita la discípula. Pero acá en Eneas, no dice Eneas el discípulo. Por lo que podemos pensar que Eneas era incrédulo. Entonces, en esa dinámica de Pedro en visitar a los hermanos, no dejó de predicar el evangelio. Y ahora hay una oportunidad donde ahora observa una necesidad. Un hombre que hacía 8 años era paralítico. No sabemos de qué manera llegó a ser paralítico, pero está ahí postrado en un solo lugar, pero está en una ciudad llamada Lida. Esta ciudad antes era conocida como Lot, pero acá es conocida como Lida. Y dice, halló allí a un hombre que se llamaba Eneas. Este hombre, nos cuenta el historiador, que está 8 años. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que va a suceder después es algo impresionante, ¿no? Va a ocurrir un milagro. Pero 8 años ya una persona es conocida en un sentido por los demás que está ahí en esa casa uno que es paralítico. La gente podría distinguir y saber que en esa casa o el familiar de esta persona está ahí postrado en cama. 8 años es paralítico. Lo que tiene que hacer Pedro y lo que él vio de Jesús es compasión y misericordia. Sabes, en el ministerio, cuando uno es fiel en la tarea, va a encontrar necesidades. Puede ser físicas, puede ser económicas, otras necesidades donde el que es fiel a la tarea debe mostrar lo que también ha encontrado, gracia y misericordia. Y solamente es compadecerse por la persona. Te comparto que Dios nos dio el privilegio hace más de varios años atrás, el 2014 me parece que fue, cuando estábamos evangelizando, así una campaña evangelística en Merlo, en el lugar donde vivíamos allá en Argentina,
conocer a una mujer que cada 3 días se hacía diálisis porque tenía los 2 riñones muy mal. Y lo que le esperaba nada más era muy pronto su muerte. Cuando le conocimos, le hablamos el evangelio, ella estuvo dispuesta a escucharnos otra vez. La siguiente vez que fuimos, como era la campaña, le llevamos al pastor Matías, y el pastor Matías estaba con nosotros también. Después de que, y me llamó la atención cómo el pastor de manera clara le decía a esta mujer, le decía, el problema mayor que tienes no es que tus riñones no estén funcionando. El mayor problema que tú tienes es el pecado que está en tu corazón. Y le comenzó a hablar de la situación espiritual en la que está esta mujer. Y esta mujer escuchó el evangelio. Y lo que luego manifestó es haber entendido el evangelio. Y tenía un hambre y deseo de seguir oyendo el evangelio. Y no solo ella, sino los familiares. Y el gozo y el semblante que tenía, ya no estaba triste porque cada 3 días tenía que hacerse diálisis. Y lo único que le esperaba era fallecer. Y ella lo sabía, porque ya el cuerpo estaba tan delgada. Necesitaba la ayuda de sus familiares, de su esposo, que ya estaba agotado de ella. Pero pudieron escuchar el evangelio. Cuando uno hace la tarea, va a encontrar quizás situaciones así. Pero debemos recordar lo que Jesús dijo cuando en Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, tuvo compasión de ellas. El Señor las vio a todos, no solo con problemas físicos, sino con problemas espirituales. El mayor problema lo que había en las personas era el problema del pecado en sus corazones. Y el Señor les vio así, se compadeció, y a él de compadecerse, estremecerse desde las entrañas. Y me imagino Pedro esa imagen que tuvo también. Y ahora, si Pedro sigue siendo el mismo, no cambió cuando se encontró con el cojo. ¿Te acuerdas con el cojo? Cuando se encontró ahí en la puerta de la Hermosa, Pedro que le dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. O sea, las cosas implícitas, aunque no están, podemos sobreentenderlo, que Pedro no dejó de ministrar la palabra. Pedro halló una oportunidad para hablar el evangelio a esta persona. Bueno, acá está. Tenemos que tener compasión. Y en tercer lugar, en la tarea, el discípulo debe reconocer que solo es un instrumento en las manos del Señor. En la tarea, el discípulo debe reconocer que solo es un instrumento en las manos del Señor. Fíjate el versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Recuerdas el pasaje de Marcos 16:15 que te dije que tenemos que tenerlo en cuenta? Que Jesús le dijo, y haced discípulos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, ustedes vayan, y cuando lo hagan como creyeron en mi nombre, esto harán. ¿Y qué tenían que hacer? Iba a suceder esta señal. Pondrán sus manos y sanarán. Ahora, en la forma como está la narrativa en Lucas es extraordinario, porque acá desbarata o trae abajo todo lo que el mundo grande cristiano ha traído en poner en personas como si tuvieran el poder para sanar. No hay ningún hombre, no existe ningún hombre en la tierra que tiene el poder de manera intrínseca para poder sanar a otra persona, para poder ir y decir, ahora te sano. No existe ningún hombre. Y en el tiempo de Jesús, Jesús en su tiempo, él tenía el poder, pero en el tiempo de los apóstoles, ellos lo hacían, pero con una finalidad. El milagro acreditaba algo mayor. El mensaje iba a traer un resultado de esto. Pero lo vamos a ver algunos detalles acá. En primer lugar, de este punto que estamos viendo, Pedro es solo el instrumento de Dios. Y esto es importante. Pedro no tiene el poder para hacer nada por él mismo, solamente es un canal. Cuando una persona se cree un instrumento, ¿sabes dónde cayó? En el orgullo. Creer que es importante. Creer que si no estoy no funcionan las cosas. No sé si en algún momento luchaste con eso en tu mente. Si no voy a hacer esto, no va a funcionar. No. Si no vas, pierdes la oportunidad de servir.
En la iglesia es un privilegio servir. Y si no estoy dispuesto a servir, ¿sabes una cosa? El Señor pone a otros para servir. Tenemos que tener un corazón dispuesto a servir. Entonces no nos debemos creer que si no estoy, no funcionan las cosas. Te digo, si al pastor Samuel le pasase algo, la iglesia no desaparece, porque no es la iglesia del pastor. La iglesia continúa. Porque si están siguiendo a hombres, está mal, ¿no? Seguimos al Señor. Y es el Señor que a través de su palabra hace su obra. Nadie es indispensable. Nadie se debe creer que por mí está así. No, no. Entonces Pedro solamente es el instrumento. En 2 Corintios 4, del 5 al 7 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sabe qué dice Pablo acá? Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Lo que está pensando es, no nos promovemos, no buscamos intereses, sino al contrario, dice, somos siervos de vosotros, somos doulos. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. ¿Sabes? De esta manera se ve. Si yo voy a ti y te digo, yo soy tu hermano que quiero venir a servirte, lo que estoy diciendo es, estoy dispuesto a ser tu esclavo, un esclavo por amor. Vengo a servirte. Este es el modelo que debemos seguir entre todos. Estoy para servirte, estoy para ser el esclavo para ti, esclavo por amor. ¿Qué puedo hacer por ti? Pero ¿sabe qué? Esperamos que nos sirvan y no ir a servir. Lo que hemos visto en Pedro, moviéndose, es un siervo. Y Pablo lo dice también, somos servidores, somos siervos. Y no solo dice eso. Fíjense ahí en 2 Corintios 4, por favor. Fíjense, 2 Corintios 4, de 5, que estoy leyendo. Búsquenlo, por favor. El versículo 6 dice, porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo entiende de esta manera, la manera sencilla sería así. Dice, Dios hizo algo, que en la faz de Cristo resplandezca lo que Él es, lo que Dios es. Y eso resplandeció en tu corazón y en el corazón de Pablo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el resplandor de Cristo. Y cuando ves a Cristo, ves al Padre. Es lo que está diciendo. Pero fíjate algo más, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. O sea, ese Evangelio que resplandece, irradia quién es Dios en la faz de Cristo, dice es un tesoro. ¿Pero es un tesoro en qué? En vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. ¿Qué contraste más grande entre un tesoro y un vaso de barro? No sé si ves el contraste. El tesoro por sí mismo ya tiene un precio alto, tiene un valor alto, pero el vaso de barro es sencillo y simple. Ay de los que quieren llevarse la gloria de Dios. ¿Y cómo es llevarse la gloria de Dios? Un reconocimiento, un aplauso, un halago, una gratitud. Lo que hago, lo hago para el Señor, no esperando nada. Soy esclavo. Soy un vaso de barro. No hay nada especial en nosotros. Lo que tenemos en la mano es lo especial. Es el Evangelio. Es Dios. Es Cristo. Es lo que está diciendo ahí. ¿Y para qué? Fíjense, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. ¿Sabes quiénes son aquellas personas que al final a cabo buscan ese halago? Son aquellos que se creen lo mejor, que nadie puede decirles nada, que siempre son perfectos. Hermanos, no hay nadie perfecto acá. Si has creído que alguien es perfecto, dice la Biblia en 1 de Juan, el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Le hace a Dios mentiroso. Ayúdenme a alguien atrás recibiendo a personas.
Entonces, lo que debemos hacer, perdón, me distraje. Entonces, lo que debemos hacer es ser conscientes. ¿En qué? En que somos nada más vasos de barro. ¿Para qué? Para que el poder sea de Dios, la excelencia sea de Dios, el reconocimiento sea Dios, la exaltación sea Dios. ¿Y sabe lo que pasa acá? Fíjense, lo que pasa en el pasaje que estamos estudiando, en Hechos 9, ¿qué dice? Y dijo Pedro, al versículo 34, Jesucristo te sana. Pedro no está diciendo, Eneas, te voy a sanar. Pedro no está diciendo eso. Está diciendo, Jesucristo te sana. Es más, ¿sabes lo que debe haber? El poder de sanidad solo descansa en la voluntad de Dios. La sanación o el milagro solo descansa en la voluntad de Dios. Pedro no está diciendo, ahora yo te voy a sanar. ¿Sabe lo que hacen las grandes multitudes, los grandes hombres que llenan grandes multitudes? Vengan, que acá hay sanación. ¿Quién le ha dicho a él que va a haber sanación? ¿Qué autoridad tiene él para decirle, Dios, sánalo? Nosotros podemos orar, Señor, compadécete, queremos que lo sanes. Si es tu voluntad, lo vas a sanar. Pero nosotros no lo podemos mandar a Dios. Porque Dios puede sanar o no. ¿Dios tiene poder para sanar? Sí, te puedo contar milagros que ha sucedido. Por ejemplo, el de mi mamá. No sé si saben la historia. Mi mamá tenía cáncer al útero. Y iba a ser operada. Iban a sacar el feto que tenía en el vientre. Y eso le dijeron, va a tener que haber un aborto clínico. Y le dijeron a mi papá, decides entre la vida de la mamá, que ya tiene varios hijos, o el bebé. Y charlaron y dijeron, bueno, decidimos que sea el bebé. Y cuando mi mamá va para poderse operar, para que sí puedan intervenir, hay un accidente en la ciudad. Y llega al hospital, le dicen a ella, no puedes ahora, no podemos atenderte, puedes esperar unos días, puedes venir y luego te atendemos, porque ahora hay emergencia. Y mi mamá estuvo orando por una respuesta del Señor, y eso fue la voluntad del Señor. Dijo, listo, no vengo más, voy a confiar en el Señor. Llamaron por radio, hablaron muchas cosas. ¿Dónde está? En una ciudad pequeña. Luego cuando va a dar a luz, señora, ¿qué habrá pasado con el cáncer? Después de dar a luz, hacen una radiografía y encuentran una cicatriz cauterizada en el útero. ¿Quién hizo eso? Dios. Y sabes, si hubiese abortado, no hubiese estado acá. Dios tiene planes. Dios hace su voluntad como Él quiere. Ahora, no podemos decirle al Señor, tú haces esto. Él hace su voluntad. Y acá, ¿sabe lo que hace Pedro? Solo reconoce. Porque dice, Jesucristo te sana. Y este verbo presente está en voz pasiva. Lo que quiere decir que recae un poder sobre este personaje, sobre Eneas. Jesucristo te sana. Eneas es el recipiente de lo que va a pasar. Solo que, y está en modo indicativo. Lo que sabe está pasando acá. Pedro está reconociendo el poder que Dios tiene para decir, Jesucristo te sana. Y pasó eso. Jesucristo le sanó, no Pedro. Hay un milagro, no es la persona, es Dios a través de cualquier persona que oró y el Señor sanó, pero es el Señor sanando. Una persona misma puede estar orando por su salud, el Señor te sanó, no que tengas el poder para poder hacerlo. El Señor es el que sana. Entonces, y ahora hay otra cosa, fíjate el mandato, levántate y haz tu cama. Esto es muy llamativo, ¿no? Le dice, levántate y haz tu cama. Claro, ¿por qué tenía que levantarse? Tenía que levantarse y esto es el mandato que Pedro toma. Ahora toma la autoridad Pedro. Acá sí está el mandato, está de modo imperativo. Levántate. No le dijo de modo imperativo, sé sano.
No, él reconoce, el Señor te sana. Pero ahora hay un mandato de él, sí, levántate, Pedro. Eneas, levántate y haz tu cama. Y acá está el mandato de Pedro. Podemos pensar, acá se ve la autoridad que tiene como apóstol, como aquel que está predicando el evangelio, levántate. Pero, algo más, la fe. ¿La fe de quién? De Eneas, porque dice, y enseguida se levantó. Acá ves la fe de este hombre. Este hombre tenía que obedecer y pararse. E hizo su cama. ¿Y para qué tenía que ser la cama? Para evidencia de los que estaban. Porque ahora se podía parar, se podía agachar, se podía sacudir, no sé, algo, podía acomodar y todo decía, ¡wow! Era evidente. Entonces, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿En qué momento observas que quieres llevar algunas veces el reconocimiento con lo que haces? ¿En qué momento observas que quieres llevarte el reconocimiento con lo que haces? Otra pregunta sería, ¿eres intencional en que otros glorifiquen a Dios en lo que tú haces? Otra pregunta es, ¿crees que si no estás en algún asunto no funcionarán las cosas? Y hay una pregunta más, el que es orgulloso, ¿sabe lo que pasa? Llama la atención y así una pregunta también. ¿Tratas de llamar la atención con tu actitud? ¿Sabes cómo se ve el orgulloso? Muestra contrariedad a todos para llamar la atención. Porque el corazón es así, le engaña. Pero no, Pedro no fue así, humilde. Busca el reconocimiento solo de Dios. El Señor te sana. Y en cuarto lugar, en la fidelidad, en la tarea, siempre Dios traerá resultados para su gloria. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales ¿qué? Se convirtieron al Señor. Los de Lida y los de Sarón. Dos lugares. Vieron, ¿qué vieron? A este hombre que hace 8 años era paralítico. Lo que te decía era que por el tiempo era muy conocido. Seguramente muchas personas comenzaron a decir, hubo esto. Y entonces hay algo implícito acá. Para que haya conversión, tiene que haber predicación. Pedro no dejó de hacer la tarea de evangelizar, hablar del evangelio rotundamente y decir, como muchas veces dijo, arrepentíos y convertíos. Eso dice en Hechos 3:19. Para que el texto diga, los cuales se convirtieron al Señor, tuvo que haber eso, arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es cambio de mente. Un arrepentimiento genuino es llorar por el pecado y no llorar por las consecuencias del pecado, sino llorar por el pecado. ¿Sabes cómo se evidencia una persona que no se ha arrepentido? Simplemente llora por lo que no puede ahora disfrutar de lo que el pecado le daba. Pero una persona que realmente se ha arrepentido, llora por las cosas que hacía con el pecado. Y ve a Dios su santidad y llora, Dios, perdóname, soy un pecador. ¿Cuántas veces te he fallado con este pensamiento, con esta actitud? Perdóname. Esa persona realmente se ha arrepentido. Y esto está en 2 Corintios 7, del 9 al 10. Pues, si quieres, puedes buscarlo todo esto. Pero es más, del 11 al 12, aquellas personas que realmente se han arrepentido, tienen solicitud, tienen defensa, tienen indignación, tienen temor, ardientes en afecto, tienen celo, tienen vindicación. Si quieres, estúdialo eso, ¿sabes? Dice, es evidente en la persona que se ha arrepentido, porque ahora tiene prontitud, ligereza, diligencia para buscar las cosas del Señor. Está dispuesta a todo asunto. Tiene respeto, tiene reverencia hacia las cosas santas. Hay evidencia de una persona que se ha arrepentido. Por eso el texto dice, y se convirtieron. La idea de convertirse es abandonar, salir, dejar. Ahora ellos no se convirtieron a un grupo. Somos la Iglesia Bíblica Misionera y los que estamos acá no nos hemos convertido a la iglesia. Nos hemos convertido al Señor. Y venimos a una iglesia donde predicamos la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios y someternos a Dios.
donde rendimos cuenta los unos a los otros, donde rendimos cuenta a un liderazgo. Entonces, y hay algo más, se convirtieron, dice, ¿a quién? Señor. Y me encanta esta palabra, porque no dice se convirtieron a Jesucristo, porque no estaría mal, pero la palabra Señor te da de otra idea. Él es Señor. Hay alguien que ahora se señorea sobre la vida de los otros. Es Jesús. No puedes desasociar la salvación del señorío. Cuando uno ya es salvo, conoce a su Señor para obedecerlo. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. La oveja sigue a su Señor, a su pastor. Se somete a su voluntad. Se convirtieron al Señor. Sí. Y cito el último pasaje en Romanos 6:20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas para ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Si hay un siervo, hay un Señor. Nos hemos convertido al Señor. No nos dirigimos, nos dirige la Escritura, solamente su palabra. Bueno, acá está, la fidelidad del discípulo en la tarea. ¿Cómo se ve? En un compromiso hacia los hermanos, va a entender que habrá grandes necesidades, va a reconocer que solamente es un instrumento en las manos del Señor y siempre también entenderá que el que trae frutos va a ser Dios para su gloria. Dice, los de Lida se convirtieron. Impresionante. Lo que ha hecho nada más el milagro es atestiguar el mensaje, pero el mensaje es el que transforma. Hoy en día ya no se necesitan los milagros. ¿Por qué ya no? Porque en ese momento no estaba la Escritura. Ahora tenemos la palabra, toda la Escritura. Y ahora, ¿sabes cuál es el gran milagro? Tu vida y mi vida. Que hemos sido transformados por el poder de Dios. Y ahora tienen que creer en el Evangelio. Entonces, un hombre que estuvo en Lida hace 8 años enfermo, este hombre solo le esperaría, como a todos aquellos que sufrían esta enfermedad, un futuro incierto. Pero el mayor problema que tenía este hombre era el pecado en su vida. Pero la gracia llegó a él cuando menos lo pensaría. Ahora podría caminar y moverse para hacer su cama. Pero mayor que esto, ahora podía servir a su Señor. Y esto trajo muchos milagros más. Personas convirtiéndose. Porque eso es el mayor milagro. El mayor milagro es la salvación en la vida de una persona. Lida y Sarón. ¿Cuántos milagros hubo? 1. ¿Cuántos enfermos crees que haya habido en esos lugares? ¿Crees que solamente un enfermo? Muchos. ¿Te das cuenta? El punto no es los milagros. El punto fue el mensaje y el milagro solo acreditó para que haya convertidos. Vamos a orar.